Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues entramos a nuestra cuarta sesión de este seminario de organizaciones internacionales como burocracias. El tema de hoy, de acuerdo al programa, es el de patologías organizacionales y la idea es que Laura nos va a ir presentando desde las relaciones internacionales la lógica de este concepto y también lo va a ir describiendo y analizando a partir de dos estudios de caso. La idea es que vayamos dialogando ambos durante la presentación del estudio de caso y de las categorías, con el fin de llegar a un grupo de conclusiones o de, más bien diría yo, de preguntas y dudas que desde el punto de vista de la teoría de la organización podrían surgir para comprender mejor este concepto de patologías y sobre todo es la utilidad para comprender a partir de estudios de caso los dilemas que una organización internacional en la práctica, en la acción, tiene que enfrentar. Entonces, esa va a ser la lógica. Iniciamos. Bien, los casos que vamos a trabajar son el caso del genocidio en Ruanda y el caso de los refugiados rohingyas en Bangladesh, Myanmar y Bangladesh. Vamos a analizar entonces, digamos, dos organizaciones, el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el caso del genocidio y el trabajo del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el caso de los refugiados. El objetivo de la clase, desde mi perspectiva, pues es tratar de explicar el fracaso o el comportamiento disfuncional que tuvieron estas dos organizaciones eh, para lograr sus objetivos, ¿no? En el caso de Naciones Unidas, para evitar pues el genocidio y mantener la paz y la seguridad, que es su mandato primordial. Y en el caso del ACNUR, para realmente proteger a los refugiados a través de un mecanismo, digamos, de solución duradera. Entonces, pues la idea sería comenzar planteando que quienes han abanderado esta visión de las disfuncionalidades o las patologías son Michael Barnett y Marta Finemore en un texto que publicaron en 1999 que se llama Políticas, Poder y Patologías de las Organizaciones Internacionales, y más tarde en un libro del 2004 que se llama Las Reglas para el Mundo. Ellos explican que basándose en el trabajo de James March, Johan Olsen, Paul DiMaggio y Walter Powell, argumentan que las mismas fuentes del poder burocrático causan un comportamiento patológico. Y dicen que las teorías de la disfunción se pueden ordenar en torno a dos dimensiones. Si se considera que la disfunción se coloca fuera o dentro de la organización, y hasta dónde esa disfunción es producto de una fuerza material o cultural. Y con esto elaboran una tipología que pongo aquí en este cuadrito, en donde ellos pues ordenan, digamos, la literatura que hay para explicar las disfunciones en torno a estas dos grandes dimensiones que acabo de mencionar. Entonces, aquellas teorías que manejan el interés material dentro de la organización sostienen que pues existe una competencia entre las subunidades de la organización que llevan a comportamientos que son ineficientes o indeseables de acuerdo con sus objetivos, y aquí colocan la teoría burocrática, específicamente citan a Graham Allison y mencionan los procesos de negociación competitiva. En un segundo nivel están aquellas teorías que explican la disfunción a partir de fuerzas materiales exógenas. Y aquí colocan al realismo y al neoliberalismo institucional, donde son los estados y no las organizaciones quienes, digamos, son responsables del comportamiento disfuncional, porque van a ser las preferencias de los estados y los intereses de los estados, incluso los recursos de los estados, los que en ocasiones impidan que las organizaciones elijan los mejores cursos de acción. En un tercer nivel están aquellas teorías que explican la disfunción desde el ámbito cultural y externo a la organización, es decir, en la cuestión del ambiente, ¿no? De la organización.
Entonces, sostienen que estas teorías nos explican que las organizaciones buscan legitimidad, no eficiencia. Es una legitimidad que está derivada del ambiente cultural y esta legitimidad pues es muy importante para entender el comportamiento en ocasiones disfuncional de las organizaciones, puesto que también en ese ambiente existen una serie de normas, principios, imperativos que pueden llegar a ser contradictorios entre sí y eso se traduce también hacia las organizaciones. Aquí utilizan la categoría de World Polity Model. Yo personalmente no la conozco muy bien esa categoría, pero es la literatura que ellos ponen para ejemplificar este conjunto, digamos, de aproximaciones. Y finalmente la que ellos utilizan, que es la dimensión cultural interna, y es a la que justamente llaman patología. Eh, y esta es la que procedo a explicar en la siguiente diapositiva. Las patologías derivan, dicen, de la comprensión de las organizaciones internacionales como burocracias y estas como formas sociales. Las burocracias se establecen como medios racionalizados para cumplir objetivos colectivos y después socializar ciertos valores. Para ello, crean conocimiento social, desarrollan expertise y con esto ejercen el poder. Irónicamente, la manera en que están constituidas las organizaciones y las burocracias y la manera la manera con la cual pueden ejercer el poder también se convierte en un mecanismo disfuncional y también puede llevar a comportamientos patológicos, puesto que están organizadas en torno a reglas, rutinas y procedimientos estándar de operación, con lo que disparan respuestas predecibles. Esta rutinización es lo que hace a las burocracias efectivas y competentes para realizar tareas sociales complejas. Sin embargo, también la presencia de estas reglas también comprometen los medios, la racionalidad, medios, fines. Entonces, las reglas y las rutinas pueden crear un comportamiento, dicen, ritualizado en los burócratas y construir un ambiente normativo parroquial con conexiones tenues al ambiente social. Por otro lado, las burocracias también, por otra característica de las propias burocracias, que es la especialización y la compartamentalización, con las cuales pueden emular un proceso de decisión racional, división del trabajo y pueden resolver las limitaciones de la racionalidad individual, pues también puede generar, por otro lado, un comportamiento patológico, pues limitan la visión de los burócratas y crean subculturas que son diferentes a las del ambiente. Entonces, el argumento fundamental de Barnett y Finemore es que las características burocráticas de racionalidad legal y el conocimiento experto y el expertise de las organizaciones genera tanto el poder para actuar de manera autónoma como algunos comportamientos disfuncionales. Como ustedes podrán observar, digamos que la discusión de patologías de este texto pues está íntimamente relacionada con aquella reflexión de 1930 de Merton y las disfunciones vistas en términos del desplazamiento de objetivos o la discusión en las décadas de los 40 del siglo pasado con Selznick y la forma en que se desarrolla políticamente una burocracia o la cuestión de los 50 con Goodner, que habla justamente como aquí Laura también ya la establece, que lo conocen Barnett y Finemore, que es esta discusión de la rutinización y de los efectos de la rutinización. Entonces, esta lógica, digamos, donde las relaciones internacionales se están introduciendo al tema organizacional, intentando abrir al proceso organizacional y ver a la organización como un sujeto, recupera bastante bien, digamos, las teorías que hace 60, 70 años la teoría de la organización ya había estudiado en diversas cuestiones organizacionales. También será cierto, y nosotros tenemos que estar atentos a que estas teorías han sido rebasadas desde hace 60, 70 años en la teoría de la organización y tendríamos que ver cómo
en su utilidad actual funcionan o hasta dónde pueden funcionar para enseñarnos a entender lo que está sucediendo en organizaciones internacionales contemporáneas. Bueno, siguiendo con el planteamiento de Barnett y Finemore, ellos señalan 5 mecanismos por los que las burocracias pueden dar lugar a patologías. El primero es la irracionalidad de la racionalidad, que es el que vamos a ver en el caso del genocidio en Ruanda. El segundo es universalismo. El tercero es normalización de la desviación, que es el que vamos a ver en el caso de los refugiados. El cuarto es el aislamiento institucional y el quinto es la contestación cultural. No me voy a meter a definir cada uno de ellos, entiendo que ustedes me van a dar 3 vueltas con esta discusión, entonces voy nada más a mencionar los que vamos a utilizar en los 2 casos del día de hoy. Con respecto a la irracionalidad de la racionalidad, sostienen que este se refiere a cuando las reglas se convierten en fines en sí mismos y entonces se sigue como en un libro de texto, los procedimientos se siguen en torno a un libro de texto y las reglas pueden ser tan poderosas que definen los objetivos. Por ejemplo, el uso de las operaciones de peacekeeping, los pacificadores, pues siempre se han manejado conforme a una serie de reglas que están claramente definidas dentro de la organización, que serían básicamente los pacificadores se utilizan para interponerse entre los grupos de combatientes y generar un alto al fuego. Segundo, actúan con neutralidad, o sea, no pueden aportar ni apoyar a ninguna de las partes. Y tercero, requieren consentimiento de, digamos, en este caso los gobiernos o los actores internos. Estas reglas son las que regulan el comportamiento de las operaciones de peacekeeping y la discusión que hay dentro de Naciones Unidas es si pueden aplicarlas en otros contextos o si se pueden romper estas reglas ante otros contextos y los efectos que esto puede tener. Y el de normalización de la desviación explica digamos que parte del desastre del Challenger y ellos consideran a partir de allí, ¿no? Esta normalización de la desviación, en donde las excepciones a las reglas en un tiempo, aceptando un riesgo, digamos un riesgo calculado que puede tener un efecto político en un momento determinado, se acepta ese riesgo, se doblan las reglas, pero que con el tiempo se van a rutinizar y se van a normalizar de forma tal que consideran que al doblar las reglas, en ciertos momentos, pues no se va a tener después mayor afectación de riesgo político. Como en todas las teorías funcionalistas, como lo discutíamos en algunos momentos en este curso, la visión funcionalista de las organizaciones internacionales también puede ser sumamente rica. Porque lo que sí genera es una gran cantidad de orden. Es decir, tú colocas las piezas de tal manera que estableces que cada pieza debe de tener normativamente un papel. Y cuando ese papel normativo no se cumple, entonces suceden situaciones que pueden ser desastres o que pueden ser fiascos. Igual que en los gobiernos, que es lo que estudiamos más nosotros, las organizaciones internacionales también les pasa lo mismo. Es decir, si si alguna de las piezas falla en términos normativos de su deber ser en la acción, generan fiascos que afectan a muchas personas. Como siempre, la pregunta fundamental es no solamente cómo es que hubo esa falla, sino la pregunta más difícil de explicar es por qué hubo esa falla. Y entonces uno puede rápidamente apoyarse en el funcionalismo para entender que esa respuesta puede ser una lógica básicamente digamos, de paradoja entre el deber ser y lo que acabó haciéndose. Y eso, repito, creo es una visión que sigue siendo muy útil, sigue siendo una manera unos lentes analíticos muy poderosos para analizar. Habrá que tener cuidado para ver si alcanza realmente para responder a la pregunta y por qué los actores son tan irracionales, ¿no? ¿Por qué los actores acaban siendo tan tontos, tan ridículamente tontos que cometen estos errores
y no se dan cuenta que los están cometiendo, ¿no? Que es la pregunta que Croce en la década de los 60 hizo dentro de la teoría de la organización y que transformó, digamos, radicalmente la visión sobre la utilidad de la visión de las patologías. Pero repito, yo creo que es una lógica sumamente ordenada y por lo tanto eso permite unos lentes analíticos muy interesantes para analizar por qué el deber ser no siempre acaba siendo en la práctica cumplido. Bueno, a ver, el primer caso es el del genocidio en Ruanda de 1994. Como ustedes saben, este fue uno de los casos más cuestionados de las Naciones Unidas en la década de los 90, porque en cuestión de 100 días, 800,000 personas perdieron la vida en Ruanda en, en un conflicto atroz que pues más adelante se reconoció como un genocidio planificado y organizado por uno de los grupos étnicos de Ruanda, que era el grupo mayoritario, el grupo de los Hutus, y que afectó a alrededor del 70% de la población Tutsi y también de algunos Hutus moderados. El conflicto de Ruanda es considerado uno de las graves catástrofes de las Naciones Unidas porque se discute que pudo haberlo prevenido y pudo haber hecho algo durante el periodo álgido del baño de sangre y Naciones Unidas no hizo nada, ¿no? O sea, el imaginario, bueno, no es el imaginario, en realidad Naciones Unidas no hizo nada y, y en este sentido, pues Barnett y Finemore tratan de explicar por qué las Naciones Unidas no hizo nada o por qué la respuesta que dio las Naciones Unidas era la única, digamos, responsable y posible de hacer. Entonces, quizá plantearles que el conflicto en Ruanda, pues, estalla en abril de 1994. Ya en esa época Naciones Unidas tenía una operación, una misión de asistencia en Ruanda. Era una misión pequeñita de 2.500 personas que tenía como mandato el ayudar al establecimiento del acuerdo de paz de Arusha. Y por lo tanto, ¿perdón? Salud. No, Arusha. Y por lo tanto, esta misión ya estaba en el terreno, estaba dirigida por un canadiense, el general Romeo Dallaire. Conviene plantear aquí que las misiones de este tipo de Naciones Unidas son misiones que están integradas por los ejércitos de diversos países. Naciones Unidas no tiene un ejército propio. Cada país decide colaborar o no y en qué cuantía y con qué recursos una vez que el Consejo de Seguridad se ha pronunciado a favor de una operación de este tipo. Entonces, en Ruanda, digamos que la misión tenía integrantes de varios países, dos de ellos muy importantes eran Francia y Bélgica, y van a ser claves en el desarrollo del proceso más adelante. Bueno, en concreto, el mandato de la UNAMIR, de la Misión de Naciones Unidas en Ruanda, era contribuir a la seguridad de la ciudad de Kigali, la capital, supervisar la observancia del acuerdo de cese al fuego, incluyendo la demarcación de la nueva zona desmilitarizada y otros procedimientos de desmilitarización, supervisar la situación en lo que se refiere a la seguridad durante el periodo final del mandato del gobierno de transición hasta que se celebrasen las elecciones, contribuir a la limpieza de minas, en particular mediante programas de capacitación, y ayudar en la coordinación de las actividades de asistencia humanitaria en conjunto con las operaciones de socorro. Esta era una misión que arrancó en el 5 de octubre de 1993 y tenía una dotación de 2.548 efectivos militares, incluidos 2.217 soldados y 331 observadores, así como 60 oficiales de policía civil apoyados por personal civil de contratación internacional y local.
tenía también, ya posteriormente la misión va a crecer a 5.500, pero esto va a ser después de que se dio ya el genocidio. Entonces, originalmente estamos hablando de una misión pequeña de 2.500 efectivos y esta misión tendría que estar apoyando el proceso de establecimiento de un proceso electoral que llevara al nuevo gobierno. En el caso de Ruanda se estaba planteando la idea de un cogobierno entre Hutus y Tutsis. La historia de Ruanda es una historia de dominación colonial por los belgas, que fueron ellos los que sobre todo crearon esta diferenciación racial entre Hutus y Tutsis, y finalmente fueron los que apoyaron que el gobierno de la minoría Tutsi fuese el que dominara, ¿no? A lo largo de muchos años. Entonces, la idea de Naciones Unidas era apoyar un gobierno de transición con cogobierno hasta mantener un proceso electoral. Y este proceso no se estaba dando, no se podía constituir ese gobierno de cogobierno. Naciones Unidas ya se estaba desesperando, de hecho, porque no avanzaban en la construcción de ese gobierno de transición y, y ya desde antes había discusión de si se debía de retirar la operación o no, pero lo que es cierto es que esta es una misión que tuvo el consentimiento del gobierno, digamos, del gobierno de transición. Era una misión neutral, era una misión que seguía las reglas de solamente interposición, alto al fuego y manejo de ciertas zonas de seguridad. Entonces era una misión que seguía básicamente las reglas de las Naciones Unidas. Dos cuestiones, Laura. Una que ya empezábamos a discutir en la sesión pasada, que es responder a la pregunta, cuando hablamos de la organización internacional, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿No? En el caso de la ONU, es muy rápido y es muy común, es costumbre decir Naciones Unidas dijo, decidió, ¿no? Me recuerda mucho el modelo 1 de Allison. Y ahí me parece que para que el análisis sea más fino y podamos entender el caso, hay que definir qué parte de, a qué nos estamos refiriendo con Naciones Unidas o qué parte de Naciones Unidas. Naciones Unidas es la decisión del secretario, es el secretario más su staff burocrático, es el secretario negociando con el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ahí hay varios miembros, 5 de los cuales tienen veto, es la línea organizacional o el departamento de la organización que está en contacto directo con el jefe de la misión en el espacio. Es decir, no, es una pregunta retórica la que estoy haciendo, no es para que no la conteste, simplemente lo que estoy planteando es que esto va a requerir de que esa definición concreta de qué parte de Naciones Unidas estamos hablando y de la comprensión de las reglas políticas, burocráticas y reglamentarias de cada una de las partes, en otras palabras, de las atribuciones que cada una de las partes tiene, ¿no? Va a ser muy importante para establecer, digamos, eh, eh, según entiendo, ninguna operación de peacekeeping puede llevarse a cabo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad. Uh-huh. Entonces, Kofi Annan o el secretariado o la burocracia del secretariado poco pueden hacer en realidad porque no está en sus manos la decisión o no toda la decisión, ¿no? Y al revés, cuando hablamos de otras cuestiones, puede ser que el Kofi Annan, en aquel momento secretario, o su aparato burocrático podía tomar ciertas decisiones. Y añado un actor que también ya mencionaste. El ejército, no el ejército, las fuerzas de pacificación están compuestas por miembros de ejércitos de países que los prestan. Y eso significa que si un país en algún momento en una operación decide sacar a sus miembros, ni el Consejo de Seguridad, ni el secretario general, ni su burocracia pueden hacer nada por evitarlo. ¿Estoy correcto? Okay. Yo creo que es importante, esto a lo mejor lo vamos a tener que todavía explicando un poco más, pero nada más quiero dejarlo. El segundo punto que ya se me está olvidando cuál era. El segundo punto es el de... ¡Chin! Se me fue. Bueno, no, sí. Sí. Que yo creo que es muy importante que nos platiques las reglas formales del peacekeeping. O sea, ya nos dijiste y estamos entendiendo. Solamente el Consejo de Seguridad puede aprobar una operación. Y ustedes ya saben lo que eso significa. 5 miembros con veto.
más los demás, pero los 5 con veto son fundamentales, ¿no? Si uno de los Ujú, 5 veta una operación, no se puede hacer. Dijiste, tiene que ser apoyado por las autoridades internas del país. ujú, Tiene que llegar en posición neutral, ujú, ¿cierto? ujú, Es decir, a separar, por ejemplo, ujú, a ujú, interponerse en el conflicto, ujú, no meterse en el conflicto, no ujú, afectar el conflicto, ujú. sino ¿qué otras reglas necesitamos comprender de lo que es el mandato organizacional que se le da a No, la pues ONU? yo creo que ya las planteaste todas. O sea, ¿Sí? básicamente las decisiones parten del Consejo de Seguridad. Formalmente la decisión tiene que tener 9 votos aprobatorios y sin veto de los 15 miembros, ¿no? O sea, 9 votos en total y sin veto. El secretario general tiene la capacidad de llamar la atención del Consejo cuando considera que es importante, tiene lo que dicen, ¿no? El control del picaporte, o sea, puede pedir que atiendan una situación que él considera que está afectando la paz o la seguridad internacional y puede proponer alternativas al Consejo, le puede pedir que actúe al Consejo. Entonces el secretario tiene esa capacidad. Okay. Eh, las reglas están estipuladas en la Carta de Naciones Unidas. Básicamente hay 2 capitulados, el capítulo 6 y el 7. El capítulo 6 se refiere a acciones, digamos, de acciones de uso, casi de no uso de fuerza, ¿no? Y el capítulo 7 con acciones de uso de fuerza. Entonces, las operaciones de peacekeeping pues no están en ninguno de los dos, en realidad surgieron después de que se creó la carta y se dice que están en el capítulo 6 y medio. Y entonces son un uso de fuerza, pero un uso de fuerza con una serie de reglas que lo hacen un uso de fuerza muy light, muy ligero, pero las reglas, digamos, informales, porque no están escritas, pero son ya reglas establecidas por la práctica, son esas, Okay. que son llegar a interponerse entre las fuerzas, ser invitados por la autoridad nacional, no apoyar a ninguno de los bandos. Uh-huh. Si la autoridad nacional decide que se retiren, se tienen que retirar en el momento en que la autoridad lo establezca. Tienen que ir armados con armamento muy ligero y solo lo pueden usar para autoprotegerse. Esto es muy importante porque algo que sucedió en Ruanda es que muchos, un método que usaban los Hutus era concentrar a grandes poblaciones de Tutsis en estadios o en iglesias y luego las incendiaban. De hecho, se dice que este es uno de los conflictos donde más gente ha muerto dentro de iglesias y los pacificadores no podían usar las armas para evitar esa situación, porque no estaban siendo agredidos, porque no estaba en juego su propia vida, sino era la vida de los civiles, y entonces no están capacitados formalmente para defender civiles en función de estas reglas, por ejemplo. Claro. No, y es muy claro porque, digamos, ya uno va sospechándose que para que el concepto de patologías y de disfunciones se sostenga, uno requiere plantearse el hecho de que existe una organización homogénea al nivel del tipo 1 de Allison, de una organización global que llamamos las Naciones Unidas, que como un abstracto general tiene una misión y un mandato general, y el hecho de que su proceso decisorio tenga que estar compartido por las reglas, la diferencia entre el secretario y su aparato burocrático y sus relaciones con el Consejo de Seguridad en este caso, las reglas de votación tan raras y tan particularmente políticas del Consejo de Seguridad, que esos elementos se atoren, generen conflictos para el logro absolutamente abstracto de la misión de la ONU, es donde uno puede entender el concepto de patologías y de disfunciones. Pero si al revés, si uno entiende que una organización no puede ser su deber ser, sino una organización es sus reglas de acción, sus estructuras y mecanismos de decisión, en donde así está armada. Tú tienes una asamblea general que toma ciertas decisiones, con un secretario que tiene ciertas atribuciones, con una burocracia que tiene ciertas limitaciones, un consejo de seguridad con ciertas lógicas. Es todo eso en su conjunto es las Naciones Unidas, y eso va a ser muy importante, creo yo, para el análisis fino organizacional que estamos desglosando en este caso. Mm, Bueno, además de lo que David planteaba en la gráfica anterior, yo creo que también es importante considerar el papel
del contexto en el que se aplican las operaciones, o sea, no solo de Naciones Unidas, sino también el contexto, en este caso Ruanda, y el que era el comandante de las fuerzas de peacekeeping de las Naciones Unidas allá, porque lo que el general Romeo Dallaire veía y lo que él interpretaba del conflicto lo trató de transmitir a Naciones Unidas, pero parece que nunca fue realmente entendida su preocupación. Entonces, Romeo Dallaire tuvo mucha comunicación, sobre todo con Kofi Annan, que era en ese momento el encargado de la oficina de operaciones de peacekeeping, y Kofi Annan pues tenía a su vez comunicación con Boutros Ghali, que era el secretario general de las Naciones Unidas. Desde enero de 1994 el general Romeo Dallaire ya enviaba este cable a las Naciones Unidas en donde le decía que había recibido información de que se estaba preparando un genocidio y que se estaban acumulando armas en la oficina presidencial, y pedía a Naciones Unidas que le autorizara a ampliar su mandato para poder ir a confiscar esas armas. En este cable, el general Romeo Dallaire pues recibió inmediatamente la respuesta de que no podía ampliar su mandato. Su misión era solamente evitar que entraran, digamos, que hubiera grupos armados dentro de Kigali, pero no podía de ninguna manera intervenir en las oficinas presidenciales para pues, recabar esas armas. Y también pedía que le dieran la capacidad de defender o de apoyar a este informante, cosa que Naciones Unidas también le negó. Le dijo que se debía mantener estrictamente en los límites de su mandato, ¿no? Entonces, bueno, esto lo menciono porque ya desde entonces, desde enero, comenzaban a verse algunas problemáticas, al menos el general que estaba en el campo así lo veía, pero en Nueva York, en Naciones Unidas, pues esto no se percibió así. Y existe, Laura, información respecto de cuando tú, es que otra vez en el desglose, ¿no? Eh, el, el general en el campo advierte de una situación, le informa al secretario y le informa al director de operaciones de peacekeeping, y nuevamente la pregunta organizacional y qué podían hacer. En otras palabras, me imagino que ellos, si escucharon o no escuchado, tenían que ir con dos actores organizacionales muy importantes, me imagino. Uno, Consejo de Seguridad, y dos, los países involucrados en las operaciones de peacekeeping. Entonces, a la pregunta de hacer el seguimiento del proceso decisional de la organización, empezamos a tener un dilema, ¿no? Que es el dilema de no hay un centro organizacional único que sea el que pueda tomar la decisión, sino son varios actores los que tienen que estar enterados, y cada uno en sus atribuciones tiene que comenzar a tomar decisiones o no tomarlas, que obviamente fue el caso, ¿no? Ese seguimiento sería bien interesante desarrollarlo en algún momento. Por lo pronto lo que nos quedamos es evidentemente que ese proceso decisorio no funcionó de cierta manera, que llegó a la conclusión de que no había que hacer nada, y en efecto pues se da el genocidio, ¿no? Sí, y hay casos también como muy raros, muy curiosos, en el sentido que, por ejemplo, Romeo Dallaire dice que él hablaba por teléfono a Naciones Unidas, pero si era fin de semana, no había nadie que le contestara. Entonces, hasta después de esta crisis comenzó a haber una tensión, digamos, de 365 días para atender estas situaciones, porque la cultura burocrática pues estaba así, definida, ¿no? Con horarios. Con horarios, y entonces él se desesperaba mucho. Tiene historias que narra de cómo se desesperaba porque no lo atendían o no recibían la respuesta que él estaba pidiendo de manera inmediata. Claro, 1994, ¿no? El Internet era apenas iniciaba, celulares apenas iniciaban, digamos, ¿no? Entonces sí hay que comprender ese contexto también. Okay. Bueno, las tres siguientes diapositivas intentan calendarizar los acontecimientos en el genocidio de Ruanda. El genocidio comienza el día 6 de abril,
cuando muere el presidente Habyarimana de Ruanda en un accidente de avión del que nunca ha quedado claro qué fue lo que pasó. El avión estaba por aterrizar en la ciudad de Kigali y a partir de ahí inicia un baño de sangre de Hutus contra Tutsis y contra Hutus moderados. Eso es el día 6. Cuando el general había ya advertido que venían En enero, en enero, en claro. enero. Y luego entonces, a unos días después de que comienza este baño de sangre, los 10 pacificadores belgas que estaban defendiendo a la primera ministra fueron asesinados junto con ella y con su familia. Esto llevó al contingente belga a pensar si debían de mantenerse dentro de esta operación o debían de salir, puesto que primero que nada ya se había roto, digamos, el principio de neutralidad y de mantenerse en una interposición neutral entre las partes y de apoyar la construcción del acuerdo de paz de Arusha, es decir, ya no había una paz que mantener y además estaban en juego las vidas de sus soldados. Entonces, el contingente belga pues comenzó a pensar en retirarse. Se dice que buscaron a Boutros Boutros Ghali para decirle que cuál creía él que sería la afectación de que los belgas se retiraran de la misión, pero Boutros Boutros andaba en Europa. En ese momento hubo todo un periodo de aquí hasta prácticamente fin del mes en que Boutros Boutros Ghali vivió una indiferencia absoluta del conflicto en Ruanda e incluso les dijo a sus secretarios que le dijeran a los belgas que les regresaba la llamada en unos días porque pues ni siquiera respondió de manera inmediata. Luego, el día 9, el Frente Patriótico Ruandés, que es un frente que había luchado durante la guerra civil y que estaba integrado por tutsis, se habían establecido en las fronteras de Ruanda durante muchos años, pero ahora cuando inicia el genocidio contra los tutsis, digamos que reinician su lucha y comienzan a marchar hacia la ciudad de Kigali. Y entonces esto hace que Francia también retire a sus pacificadores, puesto que consideran que esta situación ya deterioró y ya comienza a haber un conflicto que en principio se entiende como un conflicto civil. Lo que decíamos, ¿no? Tú tienes una operación de paz de Naciones Unidas donde los participantes son países con sus ejércitos que se pueden retirar en el momento en el que lo decidan, ¿no? Se supone que tendrían que ser, ¿cómo se dice? Sustituidos por otras fuerzas de otros países, porque Naciones Unidas cuando emite una decisión de intervención, pues todos están obligados, ¿no? De alguna forma a participar, aunque tienen que tener entrenamiento, etcétera. No es así. Tienen que haber decidido antes participar y estar en los procesos de entrenamiento, pero no hubo esa sustitución. Entonces, a partir de esa fecha del 9 de abril, la misión se comienza a descomponer en una misión pequeña y además dos de los más fuertes contingentes pues están en proceso de salida y comienza a haber una emergencia, digamos, de grupos guerrilleros dirigidos por el Frente Patriótico Ruandés y otros que van a ir emergiendo a lo largo de estos días para defender a los tutsis. Para el día 11 de abril, el Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia que esto es un genocidio, no es una guerra civil, y denuncia también la inacción de Naciones Unidas. Boutros Ghali sigue en Europa, sigue sin responder, sigue sin haber ninguna respuesta de Naciones Unidas. Hasta el 20 de abril, Boutros propone un mecanismo de acción decisiva y le pide al Consejo de Seguridad que incremente la misión a 5,000 pacificadores, y al día siguiente el Consejo de Seguridad decide, en lugar de incrementar la misión, reducirla de 2.500 a 270 e instruye al contingente de Romeo Dallaire que ayude a la evacuación de extranjeros y que comiencen a sacar a las fuerzas de las Naciones Unidas, digamos, de allí. Digo, uno podría hacer unas especulaciones bien interesantes ahí, ¿no? Si tuviera uno información de primera mano, pero esto que tú acabas de llamar inacción durante 11 días, que parece absolutamente irracional, de repente parece tener una hipótesis creíble, ¿no? No necesariamente fue una inacción, probablemente se estaban discutiendo cómo iba a ser el proceso, pero nuevamente como la cabeza de la organización no es la que tiene las atribuciones para hacerlo, ¿no? Justo un día la cabeza dice vamos a incrementarlo y otro quien toma la decisión, que es el Consejo de Seguridad, no se
esta otra dinámica política toma la decisión contraria, ¿no? Entonces, Ujú, pues sí, ¿quién es la organización? Es una pregunta difícil de contestar ujú. en este caso que estamos viendo. Sí, y el otro tema aquí importante es que comenzó a haber como un debate, una gran discusión entre qué se estaba viviendo en Ruanda. Si en Ruanda se estaba viviendo en estricto sentido una guerra civil con dos bandos armados, o si estaba habiendo un proceso de genocidio y de exterminio sistemático de parte, en este caso, de las fuerzas del gobierno contra la población Tutsi. Y esta discusión también les tomó mucho tiempo en, digamos, en aclarar, ¿no? No hubo un consenso sobre realmente qué estaba pasando en Ruanda, pese a que Romeo Dallaire también desde el principio, así como la Cruz Roja y otras ONGs, alertaban de que esto en realidad era un genocidio. Los gobiernos del Consejo de Seguridad nunca lograron definir o consensuar que esto era un genocidio y siempre se quedaron bajo el argumento de que esto era una guerra civil, por Claro. ejemplo. Que es bien interesante nuevamente porque, digamos, hay dos conceptos, ¿no? El concepto normativo, tú no puedes actuar como cualquier organización gubernamental, pues, tú no puedes actuar sino con base en el rule of law, ¿no? El imperio de la ley y las reglas. Y entonces, ¿quién define qué es un genocidio y cómo se define? Y si es guerra civil y genocidio o si son dos cosas distintas, toda una discusión normativa muy importante que tiene tras de sí, sin lugar a dudas, una discusión y una dinámica política. Probablemente países que no querían, como Estados Unidos, envolverse en un conflicto después del desastre que le había pasado en Somalia. Somalia. Bueno, no solamente es un asunto normativo y legal importante, que detrás de sí puede esconder o dinamizar lógicas políticas, sino además lo que estamos también probablemente estamos observando es lo que, como estamos hablando de un conflicto armado, lo que en la teoría militar se llama el fog of war, ¿no? Que hay que considerarlo, en otras palabras, la niebla de la guerra. La guerra se desarrolla en procesos muy veloces, muy extraños, desorganizados, desarticulados y caóticos, y entonces los mismos actores que están metidos en la situación conflictiva no necesariamente pueden observar con claridad lo que está sucediendo, ¿no? Entonces el fog of war es una realidad, digamos, de la dinámica de estos conflictos que también habría que considerar. Sí, y allí se discute también el tema para Naciones Unidas y la misión, qué tenían que hacer, si tenían que defender civiles, o sea, comienza también como una disyuntiva de si tendrían ahora que moverse hacia la defensa de los civiles o si tendrían que buscar la protección de las propias fuerzas de pacificadores con miras a lo que les había sucedido a los belgas, por ejemplo, ¿no? Bueno, durante todo el mes de mayo, en realidad también hubo pues no sé, parálisis o discusión, como tú planteabas en la diapositiva pasada, en donde el Consejo de Seguridad tarda mucho en definir si van a apoyar o no eh, eh, una misión de fuerza que venga bajo el capítulo 7, ¿no? En donde sí ya se habla de una misión de fuerza con un contingente muy grande para realmente detener la situación de lo que estaba pasando en Ruanda. Ya para mayo estamos hablando de que hay alrededor de 500,000 muertos y comienza a haber un flujo masivo de refugiados a Zaire, por ejemplo, y, y el Consejo sigue como paralizado. Una discusión que trascendió en ese momento era el tamaño de la fuerza, o sea, se discutía si poner un contingente de 5,000 soldados sería suficiente para evitar esta situación o se requerían muchos más soldados, o sea, estaban conscientes de que si iban a intervenir tenían que intervenir con mucha fuerza porque tampoco quedaba claro que la propuesta de Boutros Ghali de incrementar a 5,000 fuese la respuesta más adecuada para resolver esta situación. Entonces, cuando finalmente esta situación se resuelve, ¿no? El Consejo de Seguridad va a autorizar va a autorizar que venga una misión de 5,000 y de 5,000 y tantos soldados, pero el costo de esto va a caer en los estados africanos, o sea, se les va a pedir a ellos que sean los que pongan los contingentes
de soldados para atender esta situación y tardaron también años en reunir a estos contingentes de soldados. Tan tardaron que al final el Consejo de Seguridad decidió autorizar a Francia con una operación independiente que se llamó la Operación Turquesa para que Francia interviniera mientras, digamos, se lograba estructurar la otra fuerza. Entonces, todo mayo la discusión era el tamaño de la misión, cuál sería el tamaño que garantizaría un mejor resultado, quién pagaría el costo en términos de los soldados que deberían de participar y ahí pues se tardaron mucho también las decisiones en torno al conflicto de Ruanda. Mientras todo esto sucedía en Naciones Unidas y se discutía esto, en Ruanda el Frente Patriótico Ruandés iba controlando ya grandes porciones del territorio, particularmente en la parte nororiental. En esa época se va creando en junio también una milicia Tutsi en el norte del país que se va a llamar Ejército de Liberación de Ruanda y comienzan a avanzar hacia Kigali, en donde finalmente llegarán a Kigali el 15 de julio, van a tomar la capital y van a hacer que el gobierno salga huyendo, ¿no? El gobierno de los Hutus salga huyendo hacia Zaire. Ya para esa fecha el genocidio pues será un genocidio de 800,000 muertos, lo que equivale al 11% de la población, con 1 millón de desplazados internos y 2 millones de refugiados. El 22 de junio el Consejo autorizó la intervención, como les decía, de Francia para mitigar lo que estaba pasando, pero digo, en el frente ya los grupos iban adquiriendo territorio, los grupos tutsis iban adquiriendo territorio y iban controlando diversas regiones de Ruanda. Durante todo este tiempo, Romeo Dallaire también se cansó de enviar, digamos, de criticar al Consejo de Seguridad y de pedir refuerzos. Todavía con su pequeñísimo contingente de 270 hombres logró defender alrededor de 45,000 personas hasta que finalmente le pidieron que evacuara completamente la misión. Entonces, pues dejaron finalmente que fueran las fuerzas, ¿no? Las fuerzas locales las que dirimieran el conflicto entre sí. ¿Qué explica la decisión del Consejo de Seguridad de retirar la misión de UNAMIR? De acuerdo con Barnett y Finemore, la explicación está en las reglas burocráticas del peacekeeping. Es decir, después del accidente donde muere el presidente en abril del 94, ya no había paz que mantener, no podían implementar el acuerdo de paz de Arusha, no podían mantenerse como fuerzas neutrales, puesto que tendrían que decidir si pasaban a proteger a los civiles y eso ya los hacía partes del conflicto. Y comenzaron a discutir si tendrían que ser una misión mucho más fuertemente armada. Entonces, digamos que las reglas no formales del peacekeeping se comenzaron a caer una tras otra y aunado al tema de, uno, los recursos, de que los estados o estaban retirando sus fuerzas de los cascos azules o no estaban sustituyendo rápidamente los recursos que se requerían, más el tema que sí mencionaba David también del temor de otra Somalia. Recuerden ustedes que en la década de los 90 Naciones Unidas va a tener varios escenarios en donde va a tener fracasos terribles. En el 93, octubre del 93 en Somalia, tuvieron también el problema de que quedaron atrapados en Mogadishu y ahí Estados Unidos tuvo también que intervenir para apoyar a la misión. Y luego en Kosovo y en Yugoslavia también en los 90, pues Naciones Unidas tuvo problemas para mantener los cielos seguros en Bosnia y tuvo problemas muy, muy fuertes para evitar la limpieza étnica. Entonces la década de los 90 es una década en donde Naciones Unidas tiene varios escenarios digamos, de fracaso muy, muy difíciles para el manejo de las operaciones de paz. Y entonces también se argumenta que estaba el fantasma de Mogadishu en el seno del Consejo de Seguridad para involucrar con mayor decisión y con mayor fuerza a las Naciones Unidas en el caso de UNAMIR.
Para Barnett y Finemore, la única decisión que Naciones Unidas podía tomar y que era la decisión responsable de hacer, pues era retirar a sus soldados de Ruanda para protegerlos, para evitar otro descalabro de Naciones Unidas, para mantener las reglas de operación del peacekeeping y, y digamos, porque tampoco nunca les quedó, nunca señalaron con toda claridad que esto era un genocidio, sino que esto era una guerra civil en la que Naciones Unidas no podía intervenir por cuestiones también pues, de soberanía. Yo creo que desde el punto de vista organizacional, uno tendría que comenzar diciendo, eh, tú tienes a una organización, en este caso hablando de las Naciones Unidas, ¿no? La Organización de Naciones Unidas es una organización que tiene una serie de restricciones inamovibles. La primera ya la hemos discutido muchas veces, no puede ser un gobierno internacional, el orden internacional no se genera verticalmente, es un orden anárquico, es un orden del equilibrio entre muchos países y la lucha de posiciones de muchos países. Entonces la organización no puede romper esa regla. Y por lo tanto, entonces eso comienza a explicar cosas como las reglas que luego se hacen explícitas, ¿no? De peacekeeping, tú no intervienes, tú te separas, tú tienes que venir con la autorización de, ¿no? Y entonces, si dentro del argumento funcionalista uno plantea es que la ONU como organización debe ser la que mantenga la paz, entonces tiene un grave límite que es su restricción inicial. No lo puede hacer porque no es un gobierno y depende de la acción de diversas otras organizaciones que también en algunos sentidos son gobierno. Eso hace, digamos, desde el punto, a ver si lo puedo explicar, desde el punto de vista estrictamente organizacional. Si tú tienes una organización que es gobierno, entonces sería una patología que un país unilateralmente saque a su gente del ejército, de las Fuerzas Armadas de mantenimiento de la paz. Aunque pueda sonar ridículo, cuando uno dice, ¿cómo es posible que un país pueda sacar a sus militares de una operación de fuerzas de la paz? No es ilógico desde el punto de vista de la restricción inicial que le estás planteando a la organización, dado que no es gobierno, entonces no puede jerárquicamente ordenarle a los países. El dilema está muy, muy interesante porque de alguna manera se encuentra como la contradicción del supuesto fundamental de que no debe de existir, no puede existir un gobierno internacional, tiene afectaciones y impactos muy importantes en lo que una organización como Naciones Unidas puede hacer o no. Y esa restricción permite explicar, no de manera irracional, sino de manera muy racional desde el punto de vista de la restricción, por qué hay tantos cuerpos separados que toman decisiones y por qué toman decisiones de maneras diferenciadas. Curiosamente, entonces, la discusión de la patología tendría un final muy interesante, que sería, si tú quieres que estas patologías no existan, tendría que cambiarse la restricción inicial. Porque de otra manera, nunca vas a encontrar el equilibrio perfecto entre que una organización no sea gobierno, pero pueda resolver problemas graves como un genocidio o como intervenir en una guerra civil de una manera legítima. Cosa que creo que tú has estudiado bastante bien porque este es un caso paradigmático, es decir, muchas cosas cambiaron a partir de, entre comillas, el fracaso de Naciones Unidas en Ruanda, ¿no? Muchas cosas se movieron. Sí, no, a partir de allí comenzó a haber toda una revisión de las operaciones de peacekeeping y se comenzaron se abrió un informe que es el informe Brahimi, en donde se plantean mecanismos para mejorar los procesos de implementación de las Naciones Unidas, ¿no? Y a partir de ahí, pues se justifica también que Naciones Unidas comience a tener operaciones cada vez de más uso de fuerza, vayan más fortalecidas y tengan más capacidad de acción, digamos, Claro. ¿no? Con la discusión asociada me imagino que a veces se le pasa la mano y se convierte y empieza a tomar decisiones este, que pueden ser consideradas por muchos como ilegítimas, como vamos a ver en el caso o sea, de CICIG en las futuras Ajá. clases, ¿no? Sí, pues Violaciones a la soberanía, digamos, de los estados. sí. Sí, pero a ver, entonces yo aquí me quedo con la duda. Lo que estás diciendo es que las organizaciones internacionales siempre actúan patológicamente, o sea, la patología no es una excepción, sino que es común, Eh, es la forma de trabajo. Desde el punto de vista funcionalista, todas las organizaciones de cualquier tipo son
y caen en patologías y disfunciones cualquiera, gubernamentales, privadas, sociales, y obviamente las internacionales Pero no no lo como pueden hacer. excepción, sino como... No, al revés, es que esa es la contradicción. Ah, Y por eso es que hay una gran discusión de que la categoría de disfunción sirva de algo, mm. porque en realidad ninguna organización puede lograr todos los objetivos que pretende, dado que su lógica de acción no es el deber ser, sino la realidad concreta y situacional que tiene que enfrentar todos los días. Cualquier Bueno, organización le pasa. pero aquí la discusión es que Naciones Unidas fue creada para mantener la paz y mantener la seguridad y algo que no hizo fue eso en Ruanda porque le dio prioridad a las Y reglas. Pepsi saca una Coca-Cola, una Pepsi que no funciona, y los gobiernos de Rusia y de Alemania y de Estados Unidos cometen fiascos terribles. Toda organización cae en disfunciones, que es una de las, digamos, eh, la utilidad del argumento funcionalista es bastante reducida cuando uno se da cuenta que todas las organizaciones caen en lo que bajo esta definición formalista son patologías. Y entonces, como tú bien ya dijiste, si las patologías son normales, algo estamos entendiendo mal, ¿no? Pero bueno, digamos, sigue siendo útil el argumento funcionalista, simplemente que llega a un nivel de contradicción que no se puede resolver, porque toda organización va a caer en disfunciones. Bueno, el segundo caso es el de los refugiados rohingyas de 1994-1995. Los rohingyas son un grupo étnico musulmán que se estableció en Myanmar desde el siglo V y que no, cada vez más es expulsado, digamos, de Myanmar. Y no, hoy se consideran una etnia apátrida que no tiene Estado. En 1962, Myanmar buscó forzar su migración y les retiró el reconocimiento como ciudadanos y todos los derechos de la ciudadanía, así como les impuso una serie de restricciones al movimiento. Al no tener ciudadanía y no tener una carta de ciudadanía, tuvieron problemas para acceder a la educación, para conseguir un trabajo, ni siquiera podían formar parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, han vivido desde esa época, digamos, un proceso de represión desde el gobierno de Myanmar y esto los ha llevado a emigrar, ¿no? A salir de Myanmar. En 1977 comienza este flujo con 250,000 refugiados que se fueron a Bangladesh y más adelante, cuando se establece un gobierno militar en Myanmar en 1988, pues el gobierno militar fue muy represivo con su población y particularmente con los rohingyas. Eh, para 1992, el flujo de refugiados en Bangladesh pues ya era muy alto y el gobierno de Bangladesh comenzó a poner restricciones también para el ingreso y al revés comenzó a presionar para que salieran del país y para que regresaran a Myanmar, de forma tal que iniciaron una serie de ejercicios de repatriación en esa época sin supervisión de ninguna organización internacional y se consideró que estos procesos de repatriación pues eran procesos que estaban en donde se les coercionaba o de manera violenta se les obligaba a regresar a Myanmar. Un refugiado, de acuerdo con la Convención de la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección a los Refugiados del 51, pues es una persona que huye, digamos, de su país porque su vida está en peligro, ¿no? Eh, ya sea por cuestiones raciales o cuestiones religiosas o por opinión política. Eh, entonces, son 5 las razones por las cuales la convención habla de que hay una persona que tiene el estatus de refugiado y pues los refugiados de rohingyas pues huían porque justamente por su etnia y por su religión pues estaban siendo expulsados y perseguidos en Myanmar. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados va a entrar a este proceso bajo la idea de que busca proteger a los refugiados y va a terminar en realidad apoyando los procesos
de repatriación no voluntaria hacia Myanmar. ACNUR es una agencia dentro de la ONU. Sí, ACNUR es una agencia de la ONU que tiene como mandato la protección de los refugiados. Y dentro de la protección a los refugiados considera que debe de ofrecerles no solamente, digamos, protección legal con un documento legal, un pasaporte, una serie de documentos legales, ¿no?, que acrediten su identidad, sino también debe de ofrecerles respuestas duraderas. Durante muchos años, ACNUR se ha manejado con 3 tipos de respuestas, que son el asilo, la repatriación en un tercer país, es decir, un refugiado que llega de Myanmar a Bangladesh puede conseguir refugio en Alemania si Alemania acepta que lo repatrien hacia allá, en un tercer país. Y el otro caso es la repatriación voluntaria. Siempre se ha manejado que esta es una cuestión voluntaria. Las personas que están en otro país como refugiados pueden regresar a sus países de origen siempre y cuando las condiciones hayan mejorado en ese país de origen y su vida ya no esté en peligro y estén de manera voluntaria dispuestos a ese retorno. Entonces, ACNUR durante muchos años ha trabajado esos 3 mecanismos de solución duradera, y el último, digamos, el menos preferido durante muchos años, pues había sido el de la repatriación, y menos la repatriación forzosa, ¿no? Siempre ese era algo que ACNUR cuidaba mucho, no repatriar de manera forzosa a los refugiados, porque eso no es proteger, eso es arriesgar de nuevo la vida de estas personas. Y este es un caso en donde ACNUR terminó contribuyendo a una repatriación forzosa no voluntaria. Un tema que a lo mejor nuestros estudiantes quieren ahondar en algún momento es la diversidad de organismos que están dentro de la ONU, ¿no? El ACNUR es el acto comisionado, PNUD es el programa, UNESCO es la organización dentro de Naciones Unidas, la educación, es decir, la cantidad de parafernalia formal de los tipos de organismos que están dentro de Naciones Unidas importa mucho por sus atribuciones, sus facultades, el tiempo que existen, el tipo de recursos que obtienen, que pueden ser en algún momento importantes para lograr explicaciones de respecto de sus capacidades, de sus patologías, como dirían estos autores, o de sus éxitos y fracasos, ¿no? Bueno, el problema comienza cuando el gobierno de Bangladesh inicia los procesos de repatriación y lo hace sin presencia de ACNUR. ACNUR comenzó a preocuparse mucho por estos procesos de repatriación porque consideró que no eran voluntarios y que estaban regresando a los refugiados a Myanmar, donde las condiciones pues no eran las más adecuadas para su retorno y en donde un gobierno ni siquiera los aceptaba como ciudadanos. Entonces, ACNUR se opuso, digamos, a estos procesos de repatriación y en 1993 elaboró 2 acuerdos o 2 memorándums de entendimiento, uno con el gobierno de Bangladesh y otro con el gobierno de Myanmar, para permitirle, en el caso de Bangladesh, permitirle a ACNUR el acceso a los campos de refugiados y hacer, digamos, entrevistas con ellos para saber si realmente querían regresar a Myanmar. Y si era así, pues entonces ACNUR estaría dispuesta a apoyar, supervisar, monitorear ese proceso de repatriación. Y el acuerdo al que llegó con Myanmar era un acuerdo de que ACNUR tendría acceso a los lugares de reasentamiento de los refugiados y vería que este regreso, esta repatriación fuese una repatriación digna y de ser posible se respetaran también sus derechos de ciudadanía. Entonces, firma estos acuerdos con los 2 gobiernos bajo el principio de ACNUR de que esto es la mejor forma de proteger a los refugiados, ¿no? Entonces, ACNUR comienza a entrar a los campos de refugiados y comienza a hacer entrevistas y resulta que pues se da cuenta que efectivamente, según sus entrevistas, los refugiados quieren regresar a Myanmar.
organizaciones de organizaciones civiles como Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones argumentan que esto no era así, que en realidad ACNUR incluso modificó información y que en muchos campos de refugiados la gente no quería regresar a, a Myanmar y que muchos habían sido incluso golpeados y coercionados por el gobierno de Bangladesh para que dijeran que sí se querían regresar, porque el gobierno de Bangladesh no tenía los recursos para alimentarlos y para mantenerlos y asimilarlos dentro del gobierno de Bangladesh. Entonces, que hubo un proceso de coerción desde el gobierno de Bangladesh y que ACNUR escondió, de acuerdo con estas organizaciones, esa información y argumentó que sí querían regresar. Y una vez que hizo eso, pues comenzó un plan para el regreso de alrededor de 190,000 refugiados a una tasa de 18,000 al mes, 1,500 al día. ACNUR monitorearía las áreas de retorno y de reinserción digna y en 1994 comienza el primer ejercicio de repatriación que curiosamente, bueno, tristemente va a ser paralelo con un tifón que va a destruir los campos de refugiados en Bangladesh y que complicó mucho las cosas para los refugiados allí, lo cual si estaban huyendo de Myanmar porque la condición de vida era terrible, pues de pronto en los campos de refugiados en Bangladesh la cosa no era mejor. Entonces, para ACNUR esto viene a confirmar su idea de que lo mejor para ellos es el regreso, un regreso supervisado y un regreso acompañado y ACNUR apostaba a que con la presencia de ACNUR en Myanmar, Myanmar Myanmar, esa sería suficiente para protegerlos, ¿no? Y Myanmar no volvería a violentarlos y podrían regresar dignamente. Entonces, la gran discusión aquí es que algo que ACNUR no había hecho en toda su historia organizacional, que era el impulsar procesos de repatriación no voluntaria, pues lo va a hacer en este momento, van a comenzar a repatriarlos sin que realmente quieran volver. Después hubo otros estudios que muestran que cuando ACNUR, por ejemplo, les preguntaba si querían volver, nunca les dijo que tenían la opción de decir que no y de quedarse en Bangladesh, o tampoco les decía que lo harían en condiciones que ya habían, no les decía que las condiciones seguían estando como estaban cuando salieron, sino que la ACNUR apostó a que esto iba a mejorar en Myanmar, las condiciones iban a mejorar gracias a la presencia de ACNUR. Según el texto de Barnett y Finemore, así es como procedió la organización. Y entonces la idea de qué explica la decisión de ACNUR de doblar la regla de la repatriación voluntaria y apoyar este proceso, pues tiene que ver con la visión que tenía la organización de cómo proteger a los refugiados. Se forjó toda una cultura de la protección que sostenía que la mejor forma de protegernos era regresarlos. O sea, esto se vino dando desde la década de los 70s y 80s y en ACNUR se creó esta cultura organizacional de que de las tres soluciones posibles, el asilo, la repatriación en un tercer país o la repatriación voluntaria, pues la mejor manera de proteger a los refugiados es regresarlos a su hogar, a su cultura, a su casa, y que esta cultura de repatriación fue la que privó y cegó a la organización para entonces apoyar un proceso pues que fue no voluntario al final. Bueno, entonces ya con ese caso, Barnett y Finemore explican que la organización aceptó doblar algunas de sus reglas para lograr un objetivo mayor que era pues lo que entendía como la mejor protección de los refugiados y salvar sus vidas, y que esta regla después se normalizó y ahora la organización casi siempre prefiere el regreso de los refugiados y no necesariamente buscar y negociar alguna de las otras dos soluciones duraderas que a lo largo de su historia pues venía manejando. Y en el caso del peacekeeping, pues que fue también esta cultura del peacekeeping dentro de Naciones Unidas, dentro del Consejo de Seguridad y dentro de la burocracia, lo que hizo que la organización tomara la decisión de retirarse de Ruanda,
porque justamente no había una paz que mantener y no se cumplían las reglas del peacekeeping, las reglas de operación del peacekeeping. Entonces, pues estos son, digamos, a grosso modo, los dos casos con los que se explican algunas de las patologías organizacionales, y en la siguiente sesión pues les vamos a proponer algunas preguntas para la discusión de lunes. Ok, las preguntas para nuestra discusión del próximo lunes. Están cañonas, advertimos de una vez. Bueno, la primera ya la empezamos a discutir, pero creo que vale la pena que ustedes se hagan una posición propia. Cuando hablamos de una organización internacional como la ONU, ¿quién es la organización? La asamblea, el secretariado, la burocracia del secretariado, el Consejo de Seguridad, sus organismos, todos juntos, todos relacionados. Cuando alguien dice la ONU fracasa, la ONU hizo, el fraseo del modelo 1 de Allison, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién es la organización? Bueno, porque contestar eso implica la segunda, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Digamos, ¿qué efectos tiene la consideración de que se habla de una misión u objetivo organizacional que no tiene un centro jerárquico único, ¿no? Es decir, esto lo vivimos en las organizaciones gubernamentales, pero acá creo yo está llevado a nivel exponencial, ¿no? Se le pide a una organización que tenga un objetivo organizacional. Barnett y Fillmore parten de una definición tradicional de las organizaciones como gente que se junta para lograr un objetivo común, ¿no? Y si eso es cierto, ¿cómo lo puedes tener en relaciones internacionales a la luz de que tú no puedes asumir ni aceptar que existe una organización que se convierta en un gobierno internacional? ¿Cierto? Es una restricción de la teoría y de la discusión internacional muy importante, que al mismo tiempo entonces choca con la idea de que pueda existir una organización que sin ese centro jerárquico pueda tomar decisiones. De esta manera nos permitiría ver la opinión de ustedes respecto de si el caso de Ruanda y la acción de la ONU clasificaría como una patología y en qué sentido. Si es que sí, o si de plano no clasifica como patología, ¿por qué? Digamos, ¿no? Entonces, la segunda pregunta. La tercera, en realidad, aunque ustedes ven dos ahí, es una misma, y es una provocación que en el fondo nos mueve el tapete fuertemente a nosotros, los organizacionólogos. A ver, la ONU, como organismo internacional, ¿cumple los parámetros definidos por Weber para ser una asociación de dominación? Entonces les pido que regresen al concepto y a la discusión que tuvimos en teoría de la organización sobre asociación de dominación y discutan, analicen si la ONU cabe en esa definición weberiana, que luego va a ser clave para que Barton y Feynman digan que es una patología, paradójica o curiosamente. Pero a ver, creo que el segundo queda más claro, ¿no? De manera similar, digamos, Stuart Clegg define una organización como la pretensión de tener un centro único de cálculo para decidir y lograr objetivos. En otras palabras, se pueden tener objetivos generales, pero las colectividades siempre tienen objetivos dispersos, están compuestos de personas comportándose, dice Simon. Y entonces siempre la clave en teoría de la organización es comprender cómo, pese a que nadie está de acuerdo con los objetivos comunes, pueden haber diversos objetivos comunes discutidos por diferentes actores y diferentes grupos. Sin embargo, hay capacidad organizacional para actuar de manera ordenada, consensuada, a veces incluso cooperativa. Dice Clegg, esto no se logra sin la pretensión de tener un centro único de cálculo. El criterio de eficiencia de Simon, los pagos colaterales en Sayert y March, ustedes se acordarán todo ello. Bueno, lo que estamos viendo es que la ONU no tiene un centro único de cálculo ni la pretensión de tenerlo, porque es una organización partida en un montón de espacios organizacionales que toman decisiones diferentes con atribuciones diferentes. Entonces la pregunta es, ¿la ONU como organización internacional, que puede ser similar en otras, clasificaría como una organización en el sentido de Clegg? Esta es muy importante porque a lo mejor lo que estamos aquí observando es las limitaciones de la teoría de la organización para estudiar este tipo de organizaciones. Probablemente necesitaríamos una teoría de la organización distinta para poder entender a estas criaturas llamadas organizaciones internacionales. Bueno, pues échense ese trompo a la uña y nos vemos el próximo lunes en la clase tempranito, 8 de la mañana. Laura lleva 3 semanas quejándose de que es las 8 de la mañana. Nadie le ha dicho que deberíamos movernos a otro horario y disciplinadamente. Entonces nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Hasta luego. ¿Tú te despides? Sí, hasta luego. Hasta luego. Vale, qué grosero.